Buenas a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con una serie de videos para hacer el desarrollo de la ecuación de onda en una dimensión. Vamos a hacer en total 5 videos. En este video vamos a repasar el planteo del problema y vamos a hacer el primer desarrollo, que es la ecuación de conservación de la masa. Después vamos a hacer un video para la ecuación de conservación del movimiento, de la cantidad de movimiento. El tercer video vamos a linealizar algunas ecuaciones. En el cuarto video vamos a aplicar un poco de termodinámica y en el quinto video vamos a encontrar finalmente la ecuación de onda. La idea es fraccionarlo de esta manera para que tengamos bien claras las diferentes etapas del proceso y sea más fácil de seguir, más fácil de entender. Así que vamos a empezar brevemente con un repaso del planteo que se hizo en la clase en vivo, pero bueno, para que el video tenga coherencia de punta a punta, vamos a empezar por ahí. Bien, bueno, entonces vamos a hacer la deducción de la ecuación de onda en el aire. Rápidamente habíamos hablado de que vamos a trabajar con algunas variables termodinámicas. De las 5 variables termodinámicas que aparecen en la diapositiva, en las ecuaciones van a aparecer la presión, la densidad, la velocidad de las partículas y la temperatura, ¿sí? La entropía no es una variable que vamos a trabajar matemáticamente, pero cuando hablemos de transformación adiabática vamos a poder explicarla por medio de la entropía, aunque en las ecuaciones no vamos a utilizarla. Recuerden que la presión, la densidad, la velocidad de las partículas y la temperatura van a ser variables de estado del gas. Es decir, nosotros vamos a tener el aire, que va a estar en una condición atmosférica, va a haber una presión atmosférica, una temperatura, una densidad del aire, que obviamente depende de la temperatura, depende de la presión, y el aire va a estar en reposo, ¿sí? O sea que va a tener una velocidad el aire que va a ser nula. Sobre esas condiciones de estado se van a montar o van a aparecer las perturbaciones acústicas. Es decir, una onda es un cambio en la presión atmosférica, una pequeña compresión y una pequeña expansión. Entonces, si hay una compresión, también hay un cambio en la densidad, ¿sí? Vamos a ver que eso genera un cambio en la temperatura, que es muy chico y que no se puede sentir, pero que existe. Y obviamente, si hay un movimiento de partículas, va a haber una velocidad de esas partículas. Entonces, de esas variables termodinámicas, de esas 4 variables termodinámicas, vamos a estudiar nosotros el comportamiento acústico, que son las variaciones, las perturbaciones alrededor del estado de equilibrio, ¿sí? Entonces, vamos a hacer algunas hipótesis, ¿sí? La hipótesis más importante es que los fluidos son considerados homogéneos, es decir, que estas características que dijimos que dependen del estado del aire, no van a depender de otra cosa que no sea, o sea, van a ser una constante del aire. Es decir, nosotros vamos a decir, la presión atmosférica es tanto, la densidad del aire es tanto, la temperatura son tantos grados. Entonces, en todo el volumen que estemos utilizando, en todo el espacio en el que se propague la onda, no van a cambiar, ¿sí? No va a haber una diferencia de temperatura entre un punto del espacio y otro, no va a haber una diferencia de presión entre un punto del aire que utilicemos y el otro, ¿sí? Son homogéneos esos fluidos. Entonces, esas variables termodinámicas van a ser en realidad constantes. Y fíjense que en las ecuaciones acá aparece P0, que sería presión eh, la presión atmosférica, si por ejemplo 1000 hectopascales, la ρ0, que sería la densidad del aire, nosotros decimos 1,18 kilogramos por metro cúbico, esa es la densidad del aire. La velocidad de las partículas sin presencia de la onda sonora va a ser cero, eso después lo vamos a ver, pero en principio podríamos decir que hay una velocidad como de estado, ¿sí? Una velocidad constante a la que se estaría moviendo ese fluido antes de que exista una onda sonora, y la temperatura, que serían los grados en los que está el aire al momento de que se propaga el sonido, ¿sí? Entonces, cuando hablemos nosotros de presión, o muchas veces decimos presión total, densidad total, velocidad de partículas total o temperatura, estamos hablando, recuerden, de este valor que está acá, ¿sí? Que dice P tot,
Rho UTOT, que es la presión o la variable del aire, la variable de estado, más el delta que genera la onda acústica. Entonces, por ejemplo, si hay una presión atmosférica de 1000 hectopascales, ese 1000 hectopascales sería P0. ¿Sí? Si tenemos una onda acústica que tiene un pascal RMS, ese pascal RMS sería nuestro P de R y de T, ¿sí? La letra que no tiene ningún subíndice es la variable acústica. Entonces, la presión total serían esos 1000 hectopascales más o menos, depende si estamos en la compresión o en la expansión, la eh, perturbación que genera la onda acústica, ¿sí? O sea que eso es lo que está representado en estas ecuaciones, ¿sí? Y es muy importante tener en cuenta que no solo el fluido va a ser considerado homogéneo y podemos decir que son constantes las características de estado, sino que además las variaciones acústicas van a ser muy pequeñas con respecto a las variables de estado. Por ejemplo, podríamos pensar en la presión, que va a ser nuestra variable más importante. Tenemos como máximo una presión, que podríamos decir, de 400 pascales, que es una presión muy, muy alta, donde ya estamos saliendo de la acústica lineal. 400 pascales comparados con los 1000 hectopascales, que serían 100.000 pascales, ¿sí? 400 comparados con 100.000. Es decir, aún los valores más grandes de presión acústica o de velocidad de partículas acústicas van a ser muy chicos comparados con las variables de estado. Entonces eso es eh, importante para poder establecer las hipótesis que vamos a ir estableciendo matemáticamente en los planteos que vamos a hacer en los videos que siguen, ¿sí? Bien, y la última, la última hipótesis, que por ahí ahora no viene tanto al caso, pero la vamos a ver en el cuarto video, es que el aire se considera un gas perfecto, ¿sí? Donde tenemos el gamma, que es la capacidad calorífica a presión constante, debido a la capacidad calorífica a volumen constante, es igual a 1,4. Y otra hipótesis es que el sonido se puede considerar como una transformación adiabática. Esto quiere decir que la onda no intercambia calor con el medio. ¿Sí? Esto lo vamos a utilizar cuando veamos la parte de termodinámica en el cuarto video. Así que bueno, con esto vamos a empezar el planteo de la ecuación y sobre todo recordando que vamos a estudiar estas variables, ¿sí? Presión, densidad, velocidad y temperatura, y vamos a ir haciendo el desarrollo de la ecuación a partir de esas variables. Vamos a empezar entonces con la primera parte, que es con el desarrollo de la ecuación de conservación de la masa. Bueno, entonces vamos a empezar con el planteo del problema y con el desarrollo de la ecuación de conservación de la masa. Eh, entonces, primero que nada, nosotros vamos a intentar llegar a una ecuación de onda, que la ecuación de onda es como la que está dibujada aquí arriba, donde tenemos eh, esta U, en este caso que dice desplazamiento, para nosotros va a ser la presión, ¿sí? Podría ser cualquier variable, vamos a ver eso más adelante, podríamos escribir la ecuación de onda en términos de la velocidad de partículas o del desplazamiento, de la presión, como la vamos a hacer nosotros. Obviamente van a ser las dos derivadas, va a ser la misma variable, ¿sí? Presión en ambos lados. También podríamos trabajar en términos de densidad, ¿sí? O también podríamos trabajar en términos de temperatura. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que cuando una condición varía, cuando varía la presión, también varía la temperatura, también varía la densidad. Entonces, en principio podríamos elegir cualquier variable. Vamos a trabajar con presión, obviamente porque el sonido, sobre todo, se escucha, ¿sí? Entonces nuestros oídos dependen o nuestros oídos sensan diferencias de presiones. Entonces el sonido está definido a partir de la propagación de una onda de presión. Pero esa onda de presión que se propaga implica que hay otras ondas propagándose, ¿sí? Porque cuando una variable termodinámica está cambiando, también van a estar cambiando las otras. Entonces, la ecuación de onda que va a ser la derivada segunda con respecto al tiempo de esa variable, en nuestro caso de la presión, igual a la velocidad del sonido al cuadrado por la derivada segunda de la misma variable con respecto a la posición.
¿sí? La velocidad del sonido al cuadrado es una constante, es decir, la onda viaja a una velocidad constante. Sabemos nosotros que en el caso del sonido, la velocidad del sonido la vamos a escribir como 331,5 más 0,607 por la temperatura, ¿sí? La temperatura en grados Celsius, ¿sí? Entonces, es constante, ¿sí? Quiere decir que la onda es un movimiento, podemos decir, rectilíneo uniforme, ¿sí? Es decir, se mueve, la onda se propaga a velocidad constante. Entonces, nuestro objetivo es llegar a una ecuación diferencial que relacione la derivada temporal, segunda temporal, con la derivada segunda espacial, ¿sí? Vamos a hacer eso en varios pasos. ¿Cómo es el problema físico que tenemos acá esquematizado en este cilindro que está acá? Tenemos un cilindro de sección S, si esa es la sección, si o el área del cilindro, y tenemos que estamos estudiando la propagación en una sola dimensión, ¿sí? En una sola dimensión. Es decir, para nosotros el espacio va a ser solamente la variable x que está dibujada acá en este eje horizontal. ¿Qué es lo que está pasando? Se está generando en todo este volumen que es aire, se está generando en algún lugar una perturbación. Fíjense que acá este medio se considera que es infinito, si el medio no tiene inicio y no tiene final. Tenemos un cilindro infinitamente largo y estamos analizando un volumen en algún lugar en el medio de ese cilindro, y por ese cilindro está propagándose una onda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este volumen diferencial? Imagínense que el volumen B, que está esquematizado acá, ¿sí? Desde este punto hasta este punto, ¿sí? O sea, desde X hasta X más delta X, por S. Si el volumen B va a ser este delta X por S, ¿sí? Entonces, este volumen va a recibir de la derecha, o de la izquierda, mejor dicho acá, ¿sí? Una velocidad de partículas. ¿Por qué? Porque hay una onda que está propagando. Entonces, esta U, que está acá, U sub t, ¿sí? U sub t, va a ser, eh, va a estar, digamos, moviendo ese volumen, ¿sí? Lo está generando un movimiento hacia la derecha, ¿sí? Imagínense eso, tienen un pistón que está empujando, entonces ese volumen se va a tender a mover. Ahora, si ese volumen fuera un objeto que es perfectamente rígido, entonces se movería sin cambiar su tamaño, ¿sí? Sin cambiar el volumen. Pero como el volumen es de aire y el aire es compresible, cuando se genera una velocidad en el costado, en uno de los laterales, en una de las superficies eh, de este cilindro, no solo se va a producir una aceleración, ¿sí? Sino que se va a producir también una compresión o una expansión, dependiendo de hacia dónde esté apuntando la velocidad, ¿sí? Es decir, vamos a tener un cambio en la densidad, porque eso se puede comprimir o se puede expandir, y también vamos a tener una traslación, un movimiento de ese volumen. Entonces, cuando hablamos del cambio en la densidad, ¿sí? Ahí podemos analizar lo que es la conservación de la masa. ¿Qué vamos a ver? Bueno, si está cambiando la masa, ¿no? Si está cambiando la densidad, se está comprimiendo ese volumen. ¿Cómo podemos expresar matemáticamente esa compresión? ¿Sí? ¿Esa compresión de qué depende? ¿Por qué hay más densidad? ¿Sí? ¿O por qué hay menos densidad? Esa va a ser la conservación de la masa, que vamos a hacer ahora en breve. Y si ese fluido se está moviendo, ¿sí? O está trasladándose, entonces ahí hay una ecuación del movimiento. Y eso lo vamos a ver con la segunda ley de Newton, ¿sí? Para lo que es la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, cambio de la densidad, esto va a ser conservación de la masa,
y la segunda ley de Newton, esto vamos a estudiar la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces esas van a ser las dos ecuaciones que vamos a empezar a deducir ahora. Bien, bueno, veamos entonces cómo es o cómo trabajamos con el desarrollo de la conservación de la masa. Entonces, ¿qué es esto de conservación de la masa? Bueno, pensemos que acá digamos, el aire dentro del fluido. Entonces, en un instante de tiempo que nosotros estamos viendo, por esta superficie S que está acá, ¿sí? Va a estar entrando aire, masa, ¿sí? Tantos kilogramos de aire, a formar parte del volumen B, que no formaban parte del volumen B originalmente. Es decir, nosotros definimos el volumen B de acá hasta acá. Si acá la superficie que limita ese volumen B se está moviendo, quiere decir que hay moléculas de aire que estaban afuera del volumen B que están entrando al volumen B. Entonces hay un aumento o un ingreso de masa, ¿sí? Hay un ingreso de masa por acá. Y a su vez, en la otra superficie o en el otro límite del volumen, que sería x más delta x, una parte de la masa está saliendo, o sea que hay un egreso de masa. ¿Sí? ¿Y por qué nos resulta de interés esto? Porque nosotros sabemos que el volumen se puede comprimir o se puede expandir. Si se puede comprimir, recuerden que compresión sería que cambie la densidad, o sea, compresión es que aumente la densidad, ¿sí? Compresión quiere decir que ρ está aumentando. Expansión quiere decir que ρ está bajando. Entonces, si el volumen SB es compresible, o sea, se puede comprimir o se puede expandir, quiere decir que la densidad puede estar cambiando, ¿sí? Puede estar modificándose. Si el volumen no fuera compresible, entonces cuando se mueve la superficie acá en X para allá, necesariamente se va a tener que mover la misma forma para allá. Entonces eso va a ser un bloque que se mueva. Si en cambio admitimos una compresión, parte del aire que entra, parte de la masa que entra por un lado, puede no salir por el otro. Si entra más masa que la que sale, la densidad va a ser mayor, ¿sí? O sea, si el ingreso es mayor que el egreso, entonces vamos a tener que la densidad va a ser mayor. Hay una compresión. Si en cambio el egreso es mayor que el ingreso, entonces la densidad va a bajar y estamos hablando de una expansión. Ahora, esto entonces espero que quede claro, o sea, se puede comprimir o se puede expandir. ¿Y cómo definimos si se comprime o si se expande? Bueno, básicamente si lo que entra es mayor a lo que sale o si lo que sale es mayor a lo que entra. Si lo que entra es igual a lo que sale, entonces ahí el fluido se está igual, digamos, está en la misma forma y no resulta de interés, porque o bien no hay ninguna perturbación o bien el fluido es incompresible. Y si es incompresible no puede haber sonido, porque sonido es una onda de presión. Entonces nos importan solamente estos dos casos. Ahora, si el sonido son compresiones que varían en el tiempo y tenemos, por ejemplo, 20 compresiones por segundo para 20 Hz o 200 compresiones por segundo para 200 Hz, ¿cómo analizamos esto? ¿Sí? ¿Cómo analizamos
si el fluido se está comprimiendo o se está expandiendo, si esto pasa todo el tiempo y muy rápido. Bueno, por eso es que analizamos esto en un intervalo de tiempo muy chiquitito, ¿sí? Un delta T muy chiquito, y recuerden todos los estudios físicos donde hacemos un análisis diferencial, la idea es que hacemos tender esas magnitudes físicas a cero, ¿sí? Entonces tenemos un delta X que lo hacemos tender a cero, tenemos un delta T que lo hacemos tender a cero, y de esa forma aparecen las derivadas, ¿sí? Aparece cómo está cambiando, como en tiempo real, ese fluido, ¿sí? Cómo está cambiando espacialmente, cómo está cambiando temporalmente. A nosotros nos va a interesar cómo está cambiando la densidad de manera temporal, o sea, cómo varía con el tiempo. Si en un instante de tiempo el ingreso de masa es mayor que el egreso de masa, entonces ahí vamos a tener que la densidad está subiendo, ¿sí? O sea, tiene esa idea de que su derivada, digamos, está apuntando hacia arriba, está subiendo. Si en cambio el egreso de masa a un instante de tiempo es mayor que el ingreso, esa derivada está apuntando hacia abajo. Nosotros entonces vamos a tratar de estudiar la derivada de la densidad, ¿sí? Cómo está cambiando esa densidad a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces nuestro objetivo va a ser estudiar esa derivada espacial, perdón, esa derivada temporal de la densidad. Entonces, vamos a estudiar esto, la derivada de la densidad con respecto al tiempo, ¿sí? Esto, fíjense que estamos hablando de ρ total, ¿sí? Entonces estamos hablando de lo que sería el ρ acústico más ρ cero. Esto es importante porque nosotros no podemos establecer la ecuación a partir de lo acústico, porque nosotros tenemos una densidad del aire, una velocidad particular del aire, que va a ser cero, tenemos una temperatura y una presión atmosférica. Entonces vamos a establecer la ecuación diferencial hablando de todas esas variables completas, ¿sí? La parte acústica y la parte de estado. Después vamos a tener que trabajar para quedarnos solamente con la parte acústica, que es lo que nos interesa, pero podemos ahora establecerlo digamos, general. Entonces, ahora, esto es la derivada de la densidad con respecto al tiempo. Bueno, no me dice nada, porque yo lo que voy a tener de un lado es masa entrando y de otro lado masa saliendo. Entonces yo no puedo comparar masa con densidad, ¿no? Entonces yo tengo que, si voy a analizar los cambios en la densidad con respecto al tiempo, y voy a, de otro lado, comparar el ingreso de masa y el egreso de masa, ahí no puedo hacer una igualación, no puedo hacer igualar esto a masa que ingresa y masa que egresa, ¿no? Porque esto es densidad. Entonces me falta multiplicar esto, ¿por qué? Por el volumen, porque recuerden que masa es igual a densidad por volumen. Entonces, si acá multiplicamos por el volumen, entonces tenemos la masa, el cambio en la masa a través del tiempo, es decir, el cambio de la densidad a través del tiempo multiplicado por el volumen, eso es masa, o cómo varía la masa a lo largo del tiempo. Y del otro lado tenemos que igualarlo a la masa que está ingresando en cada unidad de tiempo y la masa que está egresando en cada unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, acá vamos a multiplicar por el volumen, que vamos a multiplicar por S por delta X, que es el volumen, ¿sí? El volumen, que es todo esto, viendo también la profundidad, es el delta X. Fíjese, acá tenemos X más delta X y acá X, o sea, este ancho es delta X multiplicado por S nos da el volumen, ¿sí? Entonces, recuerden lo que tenemos acá. Tenemos los cambios de masa en el tiempo, ¿sí? ¿Cómo está cambiando la masa? Lo estamos viendo como el cambio de densidad, pero multiplicada por el volumen. ¿Cómo está cambiando la masa? Entonces, ese cambio que estamos analizando, ¿de qué va a depender? Dijimos, de la masa que ingresa y de la masa que egresa. Entonces, busquemos cómo establecer matemáticamente esa masa que ingresa y esa masa que egresa, ¿sí? Nos interesa entonces una unidad que esté expresado. Fíjense que acá tenemos densidad por volumen,
digamos, la derivada de la densidad con respecto al tiempo por el volumen, esto nos queda, fíjense las unidades, tenemos densidades kilogramo por metro cúbico, sobre metro cúbico multiplicado por metro cúbico, que es volumen, derivado con respecto al tiempo, ¿sí? Esto nos queda en kilogramos por segundo, ¿sí? O sea, este término, o este miembro, mejor dicho, perdón, de la ecuación, está en kilogramos por segundo. Entonces, tenemos que establecer nosotros del lado derecho el ingreso de masa en kilogramos por segundo y restarle el egreso de masa en kilogramos por segundo. Y hay una unidad o una magnitud que se llama caudal másico, que es la que vamos a utilizar para eso. Que justamente, voy a borrar esto, el caudal másico es la cantidad de masa por unidad de tiempo que pasa a través de una superficie. Entonces, el caudal másico, si tenemos una superficie S, ¿sí? Y hay un flujo de partículas, es los kilos que pasan por esa superficie por unidad de tiempo. ¿Cuántos kilos pasan por segundo? Ustedes tienen un río y dicen, bueno, el caudal del río son tantos litros por segundo o tantos metros cúbicos de agua por segundo. Si como conocemos cuánto pesa un metro cúbico o cuánto pesa un litro, podríamos transformar ese caudal en caudal másico, ¿sí? Caudal másico. No es lo mismo que pasen 2 litros de agua por segundo por una superficie que pasen 2 litros de aceite por segundo. Como el agua y el aceite no pesan lo mismo, va a ser el mismo caudal, pero no va a ser la misma masa. Entonces no va a ser el mismo caudal másico, ¿sí? Y a nosotros nos interesa el caudal másico. ¿Cómo se define el caudal másico? El caudal másico es la superficie por la densidad por la velocidad con la que está moviéndose ese flujo, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos en unidades metro cuadrado de superficie por densidad, que es kilogramos, perdón, por metro cúbico, y velocidad, que es metros por segundo, ¿sí? Se nos van este metro cúbico con este metro cuadrado y este metro, y no que nos queda efectivamente kilogramos por segundo, ¿sí? Entonces, eso es el caudal másico, y el caudal másico es justamente la cantidad de masa que ingresa o que cruza una superficie determinada. Entonces, ya tenemos todo lo que necesitamos. ¿Cuál va a ser el ingreso de masa o cuál va a ser el caudal másico? La cantidad de masa que ingresa por segundo por la superficie de la izquierda, la que está a la izquierda en X, ¿sí? Y bueno, justamente es el caudal másico en X, ¿sí? La cantidad de masa por segundo que pasa por la superficie en X. Es decir, vamos a tener que establecer el caudal másico evaluado en X. Vamos a poner S por ρ total por la velocidad total evaluado en X, ¿sí? En X. Eso es el ingreso. ¿Y qué va a ser el egreso? Bueno, el egreso va a ser el caudal másico en delta X, lo que está saliendo. La superficie por la densidad total por la velocidad en donde en X más delta X. Entonces acá nos queda caudal másico ingreso y caudal másico egreso. Y ahí tenemos establecido matemáticamente nuestra idea original, que es cómo es la compresión, cuánto se comprime ese volumen. ¿La masa está cambiando positivamente o está cambiando negativamente? ¿La densidad está aumentando o está disminuyendo?
Eso en relación a qué? A la masa que entra de un lado, caudal másico en X, y la masa que entra del otro, la masa que sale, perdón. Masa que sale sería caudal másico en X más delta X. Y esta es la expresión inicial que vamos a utilizar para poder desarrollar la ecuación de conservación de la masa. Y a partir de acá vamos a trabajar básicamente con un poco de matemática para llevar esto a una ecuación diferencial. Tenemos entonces nuestra ecuación inicial, que es derivada de la densidad total con respecto al tiempo por S delta X igual a S delta T por velocidad en X menos S rho T velocidad en X más delta X. Bien, primero que tenemos acá es que la superficie está en ambos términos, entonces vamos a simplificar la superficie, ¿sí? Y acá tenemos una. Esto es una derivada y acá fíjense que tenemos un producto de dos funciones que es ρ total por u total evaluado en X y acá tenemos ρ total por u total evaluado en X más delta X, ¿sí? Tanto ρ como u pueden ser funciones de X. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la densidad, pero recuerden que ρ total es la densidad que es una constante, que es la densidad del aire, más la densidad que está generando la propagación de la onda. Entonces, si la onda se está propagando en un instante de tiempo, que cuando estamos analizando nosotros esta derivada, puede ser que la densidad en X sea distinta que la densidad en X más delta X. La densidad en un extremo puede ser distinta que la densidad en otro extremo, porque la densidad acústica, si la densidad generada por la onda puede ser distinta. No la densidad que tiene el aire. ¿Sí? El aire va a estar a 1,18 kilogramos por metro cúbico, pero se está comprimiendo. Entonces, en un instante puede ser que la densidad en un extremo sea distinta a la densidad en otro extremo. ¿Sí? Entonces, es una función que depende de la posición. Y lo mismo pasa con, digamos, con la velocidad. Es decir, tenemos ρ de t, u de t, que es una función de x. ¿Sí? Es decir, es una función de x. Entonces, fíjense lo que tenemos acá si lo escribimos de esta forma. Tenemos una función evaluada en x menos una función evaluada en x más delta x. Eso es lo que está a la derecha de nuestra ecuación. Y normalmente preguntaría a qué se parece esto, pero si recuerdan la definición de la derivada, ¿sí? La derivada, en este caso va a ser parcial, de una función con respecto a x, la podemos definir como, bueno, límite cuando delta x tiende a 0 de la función evaluada en x más delta x menos la función evaluada en x dividido delta x. Entonces, fíjense que acá lo que tenemos, obviamente tenemos que recordar que tenemos que hacer el límite cuando x tiende a 0, pero si pasamos multiplicando delta x, nos queda que la derivada de la función por delta x es igual a la función evaluada en x más delta x menos la función evaluada en x. Entonces, esto que está acá es menos esto que está acá arriba, es menos esto que está acá abajo. De manera que podemos establecer que el término de la derecha es igual a menos la derivada de la función con respecto a x por delta x. Eso sería igual a la función en x menos la función en x más delta x. ¿Sí? Y ahora vamos a escribir esto, pero con las funciones de arriba. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es nuestra función f? Nuestra función f es ρ total
por U total. Es decir, la derivada de f con respecto a x es la derivada de ρ total por U total con respecto a x. Y vamos a escribirlo entonces de esa forma. Nos queda del lado izquierdo lo mismo, la derivada de ρ total con respecto al tiempo por delta x es igual a menos la derivada de qué? Del producto de ρ total por U total con respecto a x por delta x. ¿Sí? Entonces fíjense que tenemos de un lado la derivada temporal de la densidad, de otro lado menos la derivada espacial del producto entre la densidad y la velocidad de las partículas. ¿Sí? Entonces, acá vamos a ser un poco desprolijos matemáticamente. Recuerda que acá hay que hacer tender el límite cuando x tiende a 0, pero delta x no va a valer 0. Delta x es distinto de 0 porque es el límite cuando delta x tiende a 0, pero no vale 0. Entonces vamos a ser desprolijo en cuanto a la formalidad, pero lo vamos a simplificar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos queda esta ecuación? Podemos pasar sumando la derivada hacia la izquierda y nos queda la suma de las dos derivadas. La derivada de la densidad con respecto al tiempo más la derivada del producto entre la densidad y la velocidad de las partículas con respecto a la posición igual a 0. Y esto que está acá, esta ecuación, es la ecuación de la conservación de la masa. Recuerden entonces, estamos buscando evaluar cómo cambia un volumen, cómo se comprime, cuánto cambia la masa en, en un instante de tiempo, si por eso esa derivada temporal, eh, como consecuencia de la masa que ingresa y que egresa del volumen, ¿sí? Entonces estamos analizando espacialmente los cambios en esa masa. Los cambios espaciales, es decir, lo que entra y lo que sale, cómo repercute en los cambios en el dominio del tiempo. Y bueno, esta ecuación que está acá es la que vamos a tomar más adelante para avanzar. Y bueno, eso fue el desarrollo de la conservación de la masa. Nos vemos en el próximo video.